Circuitos de corriente alterna. Vamos a hablar sobre los circuitos de corriente alterna, pero antes de estos estuvieron primero los circuitos de corriente directa. Los circuitos de corriente directa los propuso el ingeniero Thomas Alva Edison a finales del siglo XIX, hasta que llegó un tal Nikola Tesla que proponía la corriente alterna. Nikola Tesla decía que la corriente alterna era más económica y eficiente para la transmisión a grandes distancias, lo cual fue totalmente acertado. Y es por eso que hoy en día en nuestros transformadores que llegan a nuestras casas tenemos corriente alterna. ¿Pero qué es la corriente alterna? Se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando nosotros tenemos una función senoidal, esta función nos va a representar lo que sería el comportamiento de nuestra corriente. Si leemos, dice que varía, el sentido varía cíclicamente. Es esto. Los valores que toma la función van a ir cambiando y van a ir desde más a menos. Por eso es que se dice que es corriente alterna, que cambia sus valores con respecto al tiempo. Es periódica. ¿Por qué periódica? Porque si nos damos cuenta, este valor que toma la función se repite en este punto. El valor que toma la función en este punto se repite en este punto. Y así nos podemos ir a lo largo de toda la función, porque se repiten todos los valores. Cada uno de los valores que toma la función se repite. Por eso es una función periódica. Va desde un punto hasta otro punto y este va a ser un ciclo. Desde la parte más alta a la parte más negativa va a ser un ciclo. Bueno, también podemos medir el voltaje que hay, por ejemplo, en este punto. ¿Cómo medimos el voltaje que hay en este punto? Pues a través del análisis senoidal. El voltaje senoidal va a ser este. Este va a ser nuestro voltaje senoidal en función del tiempo, donde Bm va a ser la amplitud de la senoide, la W va a ser la frecuencia angular, Phi va a ser el ángulo de fase y todo Wt más Phi va a ser el argumento de nuestra senoide. Cuando nosotros trabajemos con corriente alterna, vamos a tener el voltaje de esta forma, pero va a ser complicado hacer cálculos de esta forma. Por eso es que el voltaje o la tensión senoidal la podemos transformar a fasores. ¿Qué es un fasor? Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide, donde hay que destacar que son números complejos. Si no saben qué son los números complejos, les recomiendo que vean videos para saber hacer operaciones con números complejos. Sabemos que los números complejos se pueden representar en su forma polar, donde R va a ser la magnitud y Phi va a ser el ángulo. Y también se pueden representar en su forma rectangular. Aquí están algunas operaciones para transformar de la forma polar a la rectangular. ¿Qué más?
También podemos hacer el proceso inverso, donde teniendo la forma rectangular, podemos pasarlo a la forma polar. Simplemente haciendo el coseno del ángulo más seno del ángulo, que va a ser la parte imaginaria y parte real, por R. Tenemos que el voltaje lo podemos representar en el dominio del tiempo o en el dominio fasorial, pero que a su vez los fasores los podemos representar en forma polar o rectangular. En esta siguiente tabla vemos que es más conveniente dependiendo de la operación que tengamos que hacer. Por ejemplo, en la suma o resta de fasores vamos a utilizar la forma rectangular, donde la suma de dos fasores va a ser igual a la suma de la parte real de ambos fasores más la suma de la parte imaginaria de ambos fasores. La resta de dos fasores va a ser igual a la resta de la parte real de dos fasores más la resta de la parte imaginaria de dos fasores. La multiplicación de dos fasores, la multiplicación, división, inverso y raíz cuadrada, lo vamos a hacer como números polares, en forma polar, donde un fasor por otro fasor va a ser igual a la multiplicación de la amplitud de nuestras senoides por la suma de sus ángulos. La división de un fasor entre otro fasor va a ser igual a la división de la magnitud de una senoide entre la magnitud de otra senoide y la resta de sus ángulos. Y así en cada uno de los que tengamos, como el inverso. 1 entre z va a ser igual a 1 entre la magnitud de nuestra senoide y cambiándole el ángulo a nuestro ángulo y cambiándole el signo a nuestro ángulo. La raíz cuadrada, la raíz de z de nuestra senoide va a ser igual a la raíz de la amplitud de la senoide y dividir el ángulo entre 2. Y el conjugado complejo. El conjugado complejo lo podemos hacer en la forma polar y rectangular, donde en la forma rectangular simplemente se le cambia el signo a la parte imaginaria y en la forma polar simplemente se le cambia el signo al ángulo. Para el análisis de nuestros elementos en los circuitos de corriente alterna, como lo son el resistor, el inductor y el capacitor, en corriente directa teníamos son las que ocupábamos en corriente directa. Ahora vamos a tener estas fórmulas. Si nos damos cuenta, lo único que cambia es el valor que va a tomar la inductancia y capacitancia, donde en la resistencia el voltaje va a ser igual, pero para el inductor va a ser la corriente que multiplica la inductancia por la frecuencia angular, mientras que para el capacitor el voltaje va a ser igual a la corriente entre la capacitancia por la frecuencia angular por J. Son números imaginarios. La impedancia. En circuitos de corriente alterna, la ley de Ohm sigue siendo válida. Simplemente que ahora vamos a utilizar lo que son las impedancias. ¿Qué es la impedancia? Es la razón entre la tensión fasorial y la corriente fasorial. Ya vimos que tenemos estas formulitas
La impedancia. La impedancia es la razón entre la tensión fasorial y la corriente fasorial. Se cumple la misma ley de Ohm, pero ahora lo vamos a llamar impedancia. Estas fórmulas que vimos anteriormente, vamos a despejarlas para encontrar lo que es la impedancia de cada uno. Donde para la resistencia, la impedancia va a ser la misma resistencia, eso en corriente directa o alterna no cambia, pero para el inductor y el capacitor sí. La impedancia para el inductor va a ser igual a J por la frecuencia angular por la inductancia, mientras que para el capacitor va a ser igual a 1 entre J, que va a multiplicar a la frecuencia angular por la capacitancia. Todo esto es lo necesario para resolver circuitos de corriente alterna, para hacer el análisis de circuitos en corriente alterna. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por su like.